que tienen que ver con pedirle a todos que podamos mantener los micrófonos silenciados para que simplemente nos podamos escuchar bien, nos acoplen los sonidos, y que todas las preguntas, que ojalá sean muchas, que ustedes nos quieran ir haciendo, todas las consultas que tengan, las pueden escribir a través del chat. Nosotros vamos a estar atentas a ese chat para ir recogiendo estas preguntas, y al término de la exposición la idea es poder contestar, ojalá, la gran mayoría de ellas. Si son muchas, a lo mejor no vamos a alcanzar, pero sí nos vamos a comprometer como equipo a que luego aquellas que queden sin contestar en este espacio, nosotros las podemos retomar como temáticas que iremos desarrollando en los siguientes boletines. Ahí me quiero detener un segundito en hacer mención que nosotros como equipo psicoeducativo hemos estado muy preocupados de seguir conectados con ustedes, y así hemos llamado a nuestros boletines, seguimos conectados, que le hemos enviado a ustedes semana a semana desde el 16 de marzo, que comenzamos con clases desde la casa, con este trabajo desde la casa. Entonces, pedirles que a lo mejor quienes no lo han visto lo puedan hojear, lo puedan leer. Hay información muy interesante, muy importante. Si no los tienen en sus correos, también están disponibles en la página del colegio. Y así lo seguiremos haciendo, seguiremos enviándoles boletines semanales, entonces con distintas temáticas, y nos comprometemos entonces a las preguntas que queden sin contestar, que las podamos entonces abordar a través de este medio de comunicación. Lo siguiente eran los horarios. Ahí una mamá también hace un ratito me lo preguntaba. Iniciamos a las 19:05, un poquito esperando más presencia de papás. Vamos a intentar que nuestra presentación dure hasta un cuarto para las 8, y esperamos tener un margen de 15-20 minutos. Nos podemos pasar un poquitito, máximo nos hemos puesto 8:15 para poder finalizar esta charla. Las indicaciones ya más específicas es lo que va a consistir la presentación. Todo lo que tenga que ver con los aspectos socioemocionales lo estará a mi cargo, Natalia Herrero, para quienes no me conocen. Yo soy psicóloga, estoy hace 15 años en el colegio y coordino el equipo psicoeducativo, un gran equipo que estamos intentando desplegar el máximo de esfuerzos también para estar presentes con ustedes. Y desde y como psicóloga me desempeño en los niveles de tercero y cuarto medio, principalmente. El resto es toda la coordinación de este equipo que conformamos por 9 personas. En la presentación de los aspectos psicopedagógicos va a estar Carmen Gloria Bascuñán, psicopedagoga. Ella se desempeña en los ciclos de primero medio hasta cuarto medio. Y también, tras bambalina, va a estar María Teresa Pimentel, ella es nuestra orientadora, que está en los ciclo medio, que corresponde desde séptimo básico a cuarto medio, que es el segmento al quienes hoy día le estamos dedicando esta charla. Así que ella va a estar muy atenta a las preguntas para poder transmitirlas luego las respuestas a ustedes. Vamos de lleno entonces a la temática. Nos hemos propuesto hablar de bienestar emocional y de algunas estrategias de apoyo escolar en este tiempo de pandemia. Entonces quiero comentarles, papás, que cuando partí pensando en esta charla, dije ya, tengo que hablar de salud mental, de bienestar emocional, que es mi área, pero tengo que entender que estoy bajo un contexto. ¿Tengo un micrófono? No. Tengo ahí un micrófono abierto de alguna mamá. Eso ahí, para no interferir. Súper. Entonces, la idea es... No, Francisca Sofía Palma tiene el micrófono encendido. Por favor, si lo puede apagar. Sofía Palma. Ahí tiene el micrófono encendido, y si no nos acoplamos enseguida en el audio. Ahí estamos, la estamos silenciando desde acá también. Gracias, Diego. Entonces yo les decía que quise partir desde un contexto, y el contexto con el cual yo tenía que partir era inevitable pensar en la salud mental infanto-juvenil de nuestro país. Cuando llega esta pandemia a Chile, a nivel mundial, digamos, pero específicamente en Chile, llega bajo un contexto difícil. Sabemos que Chile es un país que tiene una salud mental infanto-juvenil preocupante. Y es ahí donde yo les quiero citar una de las investigaciones más recientes también del investigador Felipe Lecanelier y otros investigadores que se suman a muchos otros países. Esta que ustedes están viendo en pantalla es una investigación del año 2010, pero luego él replica investigaciones en el año 2013, 2016 y 2019, donde evalúan la prevalencia de dificultades emocionales, sociales y conductuales a nivel de distintos países. Esta la hace con 24 países, hay otra que hace con 14 países, etcétera. Otro a nivel sudamericano, hay distintas investigaciones. Si las quieren ver y quieren profundizar, yo no me quiero detener mucho en eso, pero si las quieren ver,
Hay una conferencia muy interesante de Felipe Lecanelier que está en el CPIP, /conferencias, y después en el chat les vamos a poner la dirección por si quieren ahondar un poquitito más en ello. Pero lo importante y lo que yo pongo como ejemplo de esta investigación tiene que ver con el contexto previo a la pandemia que nosotros teníamos en Chile, en nuestra población infanto-juvenil. Si vemos ustedes, hay una línea que se tira ahí, se traza, que dice que sobre esta línea estamos hablando de dificultades preocupantes. Lo que hablamos sobre esa línea son de países que se denominan como países clínicos, o sea, aquellos países que necesitan de ciertas políticas públicas que puedan atender el tema de la salud mental infanto-juvenil. Y vemos, lamentablemente, cuando se hace esta evaluación, y ahí los investigadores chilenos decían, lamentablemente ranqueamos, pero ranqueamos en negativo. Así otras investigaciones, ya en los años 2019, que es la última, estamos como en el tercer, cuarto lugar, o sea, siempre está Chile rankeando entre los 10 primeros países con grandes dificultades a nivel de salud mental en la población infanto-juvenil. Causas, muchas, hay muchos análisis sociológicos y antropológicos que explican esas causas, pero más allá de detenerme en eso, en las causas, yo quiero que podamos entender este concepto de salud mental. Hay distintas corrientes que lo explican, desde las distintas corrientes psicológicas, el psicoanálisis, el humanismo, cada una de sus corrientes puede tener una explicación de lo que es la salud mental, pero todas coinciden en un factor común que tiene que ver con un continuo entre las conductas internalizantes y las conductas externalizantes. ¿A qué me refiero? Las conductas internalizantes es cuando nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes tienden a hacer muchas más pesadillas, muchas más angustias, son niños más depresivos, son niños que tienen mucho más dolores de guatita cuando están nerviosos, hacen mucho más, somatizan mucho más las emociones. Son niños que tienden a no expresar mucho hacia afuera. Esas son las conductas internalizantes que están en uno de los polos de este continuo. En el otro polo contrario tenemos aquellas conductas externalizantes y nos encontramos con niños que son más bien pataleteros, estos niños más agresivos que tienen dificultades conductuales. Aquí podemos encontrar aquellos que se denominan como oposicionistas desafiantes. Entonces, este continuo, uno fluctúa por ahí, por este continuo, ¿no es cierto? El ideal siempre es el equilibrio, que sabemos que es lo complejo, pero uno tiende a fluctuar. Y Chile, en otras investigaciones, la Organización Mundial de la Salud declaró a Chile entre los países con mayor carga de prevalencia de ansiedad y de depresión, es decir, de niños y de jóvenes, esto también a nivel de investigación a nivel infanto-juvenil, de niños y jóvenes que viven mucho más estas conductas internalizantes, o sea, este péndulo, este continuo se nos va hacia muchas más conductas internalizantes. Hace poco también me tocó asistir a un seminario que dio la Fundación Educacional Seminarium, donde Ruth Castillo, que es una psicóloga, investigadora, doctora en educación, presenta también unos de estos datos bien interesantes hacia Chile. Ella es española, pero estaba presentando este seminario hacia Chile y presenta uno de estos datos. Y el dato que presenta justamente tiene que ver con que la prevalencia en el mundo de niños o jóvenes de estas conductas más internalizantes es de un 3 a un 5%. Pero nosotros en Chile alcanzamos entre un 16 a un 20%. Es decir, ¿qué puedo yo interpretar de estos datos? Que Chile es una sociedad donde permitimos poco expresar a nuestros niños y jóvenes, permitimos poco expresar el estrés. Hay una cultura que tiene que ver con guardar, hay una cultura que tiene que ver con que no importa que yo esté mal, yo aparento estar otra cosa, aparento estar bien, me guardo, no permito mucho el grito, no permito mucho la expresión de la emoción de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y es súper interesante entender que mientras antes yo le pida a nuestros niños, a nuestros jóvenes que guarden, que internalicen, que mientras antes yo prohíba expresar, más conductas internalizantes voy a tener. Y mientras a más temprana edad yo genere estas conductas internalizantes, voy a tener adultos luego más enfermos. Adultos que se van a enfermar, van a somatizar, entonces vamos a tener adultos con úlcera, con colon irritable, con todo este tipo de conductas, porque encapsulo este estrés, lo encapsulo en el cuerpo y el cuerpo se enferma, o lo encapsulo en mi cerebro y el cerebro genera ansiedad, genera depresiones, y ahí están algunos de los altos índices de este tipo de patologías que tenemos en el país. Entonces, ¿por qué hago toda esta explicación, este preámbulo? Porque un poco era lo que yo reflexionaba cuando estaba preparando esta charla. Yo decía, ya, esta pandemia llegó, pero llegó en este contexto. ¡Wow! Entonces yo decía, esto va a ser terrible, catastrófico. No necesariamente, fíjense que siento que ha sido, también le podemos dar un vuelco que es el que yo quiero plantear un poquito hoy día. Pero sí
quiero dejar muy en claro que es inevitable saber que la pandemia va a generar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, un alto nivel de estrés y de ansiedad. Eso todos los expertos en área de salud mental, a nivel nacional y mundial, lo han planteado. Por lo tanto, es importante que nosotros aceptemos eso, lo integremos, lo reconozcamos, lo validemos, para después, sobre eso, podamos activar entonces otros componentes de un desarrollo emocional, los componentes cognitivos para poder aprender, pero primero tengo que lograr esta aceptación y entender este contexto. El encierro en sí mismo, y así también lo han mencionado muchos expertos, tendrá un efecto de un estrés postraumático, pero lo positivo, y es acá el vuelco que yo le quiero dar, es que esto se puede amortiguar. Se puede amortiguar al punto que yo creo, y a lo mejor peco de positiva, pero creo que se puede amortiguar al punto de poder revertir también estas situaciones. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hoy día, más que nunca en el país, se está hablando mucho de salud mental. En todo el contexto nacional, en las noticias, en la educación, más que nunca, hoy día estamos preocupados de la salud mental. Y es algo claramente que es lo primero que nos tenemos que preocupar. No quiero mirar en menos los aprendizajes propiamente tal de un contenido, pero para mí hoy día es mucho más importante, y para mí lo digo como institución, es mucho más importante que nuestros niños estén sanos mentalmente, más que aprendan un contenido. El mismo ministerio ha dicho, bueno, habría que priorizar, por supuesto, porque no van a aprender lo mismo que aprendían antes, porque tenemos un contexto que hay que atender. Hoy día hay que preocuparse de la salud mental. Y entiendo que por eso también hoy día muchos de ustedes también están acá acompañándonos. ¿Qué es lo que hay que entender respecto a las emociones que vamos a vivir? Las emociones que van a vivir nuestros hijos, nuestros jóvenes, tienen que ver con emociones que son las mismas que se transitan en una etapa del duelo. Es esperable que partamos con una etapa de negación, y yo creo que todos partimos de eso el día 16 de marzo, cuando no hay más colegios, se cierra, ahí hay un quiebre para nuestros niños y jóvenes, porque si bien esta pandemia venía un poco antes, y en Europa mucho antes, nosotros tenemos un antes y un después, que es el día 16 de marzo, cuando se cierran los colegios, y parte una etapa de la negación donde todos los niños jóvenes dicen, bueno, esto estará pasando allá, pasará en Santiago, le pasará al de la esquina, le pasará más allá, pero no me va a llegar a mí, hasta que esto empieza a acercarse. Y esto sí empieza a llegar, y esto sí tengo que aceptarlo, y esto ya no son 2 semanas, son 3, son 4, y ya la negación va pasando como de etapa de decir, ya, sabes que también me puede pasar a mí, también ya le está pasando a compañeros, a gente del colegio. Y entonces entro en una etapa que puede ser de enfado, y esto es muy propio de los adolescentes, que es la etapa de hoy día estamos trabajando en esta charla, de que se irriten, de que se enojen, de que estén más susceptibles, más sensibles. Esa etapa de enfado también es una etapa que tiene que estar presente. Entonces, más que preocuparnos, por supuesto, vamos a estar alertas a eso, a que esto no sea extremadamente preocupante, pero sí es parte de la etapa. Entonces, yo tengo que entender que mi hijo, mi hija, va a estar más susceptible, va a estar más irritable, y eso es parte del proceso que tiene que vivir. Luego, cuando transite esta etapa, que son etapas que necesariamente hay que ir viviendo, va a llegar a una etapa más depresiva, una etapa más donde tengo pena, ¿cierto? Yo acompaño a varios alumnos y alumnas, sobre todo, bueno, en tercero y cuarto medio, que es la etapa en el ciclo en que yo trabajo, los niveles que trabajo, y ellos me decían, claro, les da mucha rabia, ¿por qué no puedo ver a mi pololo? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué me tengo que perder, o por qué me perdí el desfile el 21 de mayo? ¿Por qué me tengo que perder las alianzas que son justo en estas fechas? Y me da mucha rabia que justo sea así. Imagínense los cuartinos, que aparte es su último año. Entonces, claramente ese enfado, esa rabia, hay que aceptarla, hay que escucharla, hay que integrarla como una parte importante para ellos. Y también pueden transitar hacia otra etapa, que es la etapa más depresiva, que acá tiene que ver con mucha pena, con finalmente decir que esto me da pena, que esto me preocupa, irse más hacia adentro, más en lo solitario. Estas etapas también hay que decirle, papás, que no son lineales, ¿ya? Si bien acá se marcan en un gráfico, no son lineales. Puedo ir, volver, puedo tener un día mucha pena, puedo después estar muy enojado, irritable, y así voy a ir transitando un poco estos puntos rojos, que si bien uno dice, bueno, son como las emociones negativas, hasta cierto punto son negativas porque a lo mejor no son gratificantes, no son gratas, pero no son negativas en cuanto me permiten avanzar hacia una etapa que finalmente tenga que ver con la aceptación. Tengo que transitar sí o sí por estas emociones,
que a lo mejor no son tan agradables, pero tienen que nuestros hijos transitar por ellas para poder llegar a la aceptación y para generar de esta crisis un tremendo aprendizaje. Cuando yo ya logro aceptar, cuando yo ya logro evolucionar un poco por estas etapas, voy a lograr aprender y voy a lograr sacar de esta crisis tremendos aprendizajes. Yo creo que es una posibilidad hermosa que estamos teniendo también como sociedad chilena y como padres para poder de aquí aprender mucho de la empatía, a aprender a desarrollar otras habilidades instrumentales, a autogestionar nuestro estrés, a desarrollar más autonomía. O sea, de verdad que puede ser experiencias de muy rico aprendizaje, pero si logramos transitar primero estas etapas y podemos revertirla. Y eso va a depender mucho, lamentablemente, digo yo, va a depender mucho de los adultos que los rodeamos. ¿Por qué lamentablemente? Porque nos exige a nosotros como papás, como mamás, y cuando nos exigimos, también tenemos que ser conscientes primero de lo que nos pasa a nosotros, a cada uno de nosotros. Nosotros también estamos sobredemandados, también estamos con niveles de estrés alto, pero claramente tenemos esta responsabilidad, que es con nuestros hijos, y desde ahí tenemos que ayudarlos a transitar. A lo mejor es un trabajo que también tenemos que hacer nosotros para después también poder ayudar a nuestros hijos a transitarlo. Y nos exige que, porque todo va a depender de cómo ellos vivan esta etapa, es cómo se elabore y cómo lleguen antes a esta etapa de aceptación y de aprendizaje. Es muy importante que podamos validar las emociones y dejar que ellos sientan. Yo ahí pedirles, papá, mamá, y hacer consciente cada día estos ciertos tips que yo les voy a pedir. Digo hacerlos conscientes día a día porque nos pasa que muchas veces lo tenemos claro, desde la teoría lo sabemos, pero nos pillamos rápidamente en un discurso donde le estoy solucionando el problema a mi hijo, y me pasa constantemente, y como entonces tengo que volver a ser consciente, no, espérate, tengo que dejar que él resuelva, tengo que dejar que él lo sufra, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir ahí, papás, que no corrijamos, que frente a las emociones no tendamos a corregir. Nosotros rápidamente le podemos decir es que no te tendrías por qué sentirte preocupado, si no es para tanto. ¿Cómo va a ser tan terrible que te hayas perdido el desfile? ¿O qué importa que no hayas ido a esa fiesta? Entonces rápidamente queremos como corregir la emoción, cuestionarla. O sea, ¿de verdad tanto te importa no ir al colegio? O sea, antes como que te cargaba, entonces ¿por qué te importa tanto? Y cuestionamos esa emoción, lo que él me está transmitiendo. Minusvalorarlo también. Cuando nuestros hijos, nuestras hijas se nos acercan y nos dicen que tienen mucha pena, y de repente yo rápidamente le digo, uy, sí, a mí también, fíjate que me da tanta pena, o estoy tan cansada con esto, y rápidamente me conecto con mi emoción en vez de conectarme con la emoción que él me está transmitiendo. Entonces finalmente, y eso el minusvalora un poco la emoción que él me está expresando, porque finalmente termina siendo más importante entonces lo que tú me estás expresando a mí. Entonces simplemente ahí es escucharlos. Y algo que tendemos a hacer muchos los papás y las mamás en esta sociedad chilena sobre todo, tiene que ver con solucionarle los problemas a nuestros hijos. Y yo creo, no he hecho estudios al respecto, me gustaría hacerlos más adelante, que muchas de las razones de nuestra salud mental tan deficiente en la población infanto-juvenil chilena tiene que ver con que le sacamos muchas piedras del camino a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, amortiguamos mucho el camino, y hay muchas cosas que nosotros no tenemos que solucionar, que ellos tienen que vivir. Mi hijo tiene pena, entonces me lo encuentro llorando, mi hija, entonces rápidamente yo le digo, ya, pero a ver, sécate las lágrimas, ¿por qué te da pena? No, es que no veo a mis amigos, ya, a ver, llamemos, yo te marco y le llamo y le soluciono el problema rápidamente. Y a lo mejor lo que hay que dejar en ese minuto es que llore su pena. No estoy planteando, papás, por favor, para que no se entienda mal, no estoy planteando que lo tengo que dejar llorar una semana, ni que tengo que simplemente desentenderme, que viva las emociones como quiera, no, yo tengo que acompañarlo en esas emociones, pero también es bueno que las sientan. Recordar entonces esta curvita que veíamos de las emociones que se tienen que transitar en un duelo, y la pena, esta parte más depresiva, más de la pena, también tiene que vivirla, el enfado tiene que vivirlo, para que logremos transitar entonces a esta etapa más de aprendizaje y de aceptación. Desde ahí entonces yo les voy a pedir que los ayudemos. Nosotros, todo el mundo adulto que estamos en torno a estos adolescentes, los ayudemos a que reconozcan sus emociones, a que le pongamos nombre. Tenemos que alfabetizar mucho más, hay que generar vocabulario emocional. ¿Qué te pasa? A ver, hijo, no, es que no sé, estoy chato. Pero a ver, ¿chato qué significa? Es que no sé, tengo lata, pero ¿qué es lata? ¿Lata de qué? Y lo voy ayudando a poder poner palabras, vocabulario emocional en su lenguaje, porque el lenguaje le va a permitir generar la realidad. Es muy importante que ellos logren comprender, ya, a ver, tienes lata, tienes pena, pero ¿por qué? Y ayudarlos a buscar en esto. A veces,
y es claro que en la etapa de la adolescencia es una etapa bastante más ostra, que se tiende a ir hacia adentro, pero hay ciertas veces, ciertos momentos que ellos se permiten abrir, cuando ellos quieren. Entonces cuando ellos quieren uno tiene que estar ahí atento y escuchar, y hacer la pregunta correcta, sobre todo escucharnos, más que preguntar. Ayudarlos a que ellos logren comprender lo que están sintiendo, lo alfabeticen, lo expresen. Y acá yo sí pedirles un favor también, les he pedido varios, pero les voy a pedir otro más, que tiene que ver con que puedan expresar lo que ellos están sintiendo, pero que tengan mucho ojo con las redes sociales. Me quiero detener un minutito en este punto. Muchas veces como colegio hemos hablado del daño que generan las redes sociales. De hecho, si ustedes recuerdan como papás, no sé si algunos de ustedes nos acompañaron en una charla de la Carolina Pérez el año pasado que veíamos el tema de las adicciones a las pantallas, pero hoy día es un contexto distinto. Hoy día, de hecho, escuchaba hace poco también la conferencia de Neva Milicic, que ella decía, tanto que luché por esto, y hoy día les digo, papá, relájense con el celular, relájense un poco con los juegos, flexibilicemos con eso, porque lo necesitan. Las redes sociales la necesitan para poder generar este contacto que hoy día es tan necesario para ellos. Pero el ojo que yo les quiero pedir es que cuando ellos estén, por ejemplo, en un momento de mucha pena, y me esfuerzo en las redes sociales, en el Instagram, a sacar una foto donde estoy súper feliz, algo haciendo pan amasado en la casa, como súper con like para arriba, no sé qué, eso disocia mucho. Las redes sociales tienden a disociar mucho las emociones. Si yo tengo pena y ese día no estoy bien, no publico, no me esfuerzo a mostrar una cosa distinta, porque nuevamente es esto, es la conducta internalizante. Siento una cosa, pero muestro otra. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener con las redes sociales. Si un día tengo pena, simplemente conversar con ellos, no te esfuerces a mostrar cosas que no son a través de las redes. Pero sí ocúpalas para contactarte, para estar con otro, para jugar, para divertirte. Que hoy día, lamentablemente, es el contexto que tenemos es social y que tenemos que aprovecharlo. Y lo otro es pedirle o ayudarlos a que ellos regulen. Ahora, aquí lo que hay que regular, no hay que regular la emoción hay que dejarla fluir, hay que sentirla. Lo que hay que regular es la conducta que está detrás de esa emoción. Me voy a explicar. Tengo mucha rabia, estoy muy enojada porque esta situación me parece tan injusta, porque no puedo ver a mi polola, entonces agarro a portazos, a combo todas las puertas de la casa y las rompo. No, la emoción es válida, el enfado es válido, la irritabilidad es válida, pero romper las puertas de la casa no es válido. Y es ahí donde regulo. Lo que regulo es el comportamiento. Y busco comportamientos, o sea, que mis emociones se expresen a través de comportamientos que me favorezcan tanto en el crecimiento personal como en el bien común. Estoy enojado, no puedo pegarle a mi hermano porque yo estoy enojado, no. Si estoy enojado, ¿qué puedo hacer? Puedo canalizar, puedo autogestionar esa emoción, ese estrés que yo tengo. Entonces busco ir a patear la pelota, busco hacer deporte, busco conectarme con una amiga y desahogarme, busco hacer una relajación, busco respirar, busco otros comportamientos que me permiten entonces regular la conducta para poder canalizar bien esa emoción. Desde ahí, y con esto estoy terminando un poco mis ideas, pero quiero hacer mención y ahí también volver a pedirles, papás, a ustedes, que vean con sus hijos. Nosotros al inicio de este proceso publicamos en los classroom de sus hijos, todos sus hijos tienen un classroom que es de jefatura de curso, los profesores jefes también lo conocen. Y en el inicio de este proceso nosotros publicamos un PPT que habla del bienestar emocional. Y les dimos muchos tips o sugerencias que nos interesaban muchísimo que los adolescentes sobre todo las pusieran en práctica. De hecho, publicamos uno con algunas imágenes un poco más infantiles, de séptimo, octavo y primeros medios, y publicamos otros con un lenguaje un poquito más elevado hacia segundos, terceros y cuartos medios. Ese PPT está en los computadores de sus hijos. Si no los han visto, porque yo haciendo tutorías con alumnos de tercero y cuarto me he dado cuenta que no lo habían mirado mucho. Había quedado ahí, había pasado, y como en estos classrooms los tablones avanzan y informaciones, quedó como bien abajo. Reactivarlo, si lo pueden ver ustedes. Hijo, compárteme ese PPT que la psicóloga dijo que mandó y lo veo. O veámoslo juntos, o qué de esto hemos puesto en práctica y lo conversamos, o simplemente lo miro yo para después poder conversarlo con mi hijo. Porque en ese PPT, en esas informaciones que nosotros le transmitimos, pusimos muchos de estos tips que están acá. Yo solo acá les pongo los titulares, porque no quiero ahondar mucho más en ellos, sino me explayaría demasiado. Pero les pongo los titulares, un poco de lo que hemos hablado. En algunos va a ahondar Carmen Gloria luego. Por ejemplo, todo lo que hemos hablado de tomar conciencia de las emociones y los sentimientos. En eso he ahondado un poco más en esta charla. Mantener hábitos diarios de estudio y trabajo en casa. En eso también va a trabajar un poquito más Carmen Gloria a continuación, así que no me quiero detener ahí.
dedicar tiempo diario al ocio, a estar solo, los adolescentes necesitan tiempos de estar solo, y también tiempos en familia. Seguir una rutina diaria, también de eso nos va a hablar un poco más Carmen Gloria, y acá en este punto, en el 5, me quiero detener un poquito más. Seleccionar y discriminar la información que les llega. Es súper importante que la información ellos tienen que estar informados, tienen que entender, ya son grandes, estamos hablando de niños sobre 13, 14 años, ¿cierto? Hasta 18 años, y ellos tienen que entender por qué estoy encerrado, por qué no puedo ir al colegio, cómo me puedo proteger del coronavirus, etcétera. Ellos tienen que entender, tienen la capacidad de hacerlo enormemente, pero es súper importante no bombardearnos constantemente información. No es bueno que un adolescente esté todo el día frente a la tele viendo todas las noticias, o que a través de las redes, porque no ve mucha tele, pero a través de las redes estén todo el rato conectados con todo lo tremendo, cuánta gente se murió acá en España, en Italia. ¿Y saben por qué? Principalmente porque el inconsciente no tiene la capacidad de discriminar lo que es hoy, lo que fue mañana, lo que fue ayer. El inconsciente simplemente va a integrar. Cada vez que yo esté viendo esa noticia es una muerte, 2 muertes, 3 muertes, 1000 muertes, y voy a integrar esa noticia. Si veo la noticia de un avión que se cayó 1000 veces y la veo 1000 veces la noticia. Y cuando llega el momento de conciliar el sueño, resulta que tenemos tremendas pesadillas, tenemos insomnio. Yo me he encontrado con muchos jóvenes y les digo, bueno, pero estás muy atento a las noticias, sí, es que me gusta saber como las cifras y estoy tan pendiente, pero resulta que integré tanta información que luego el inconsciente no me permite discriminarla y me afecta. No hago esta higiene mental que también destacamos ahí un poquito en el punto 6. Y la higiene mental también tiene que ver con esto que hemos estado hablando de autogestionar el estrés. O sea, ok, acepto, valido, estoy en un proceso más de estrés, ¿cómo lo autogestiono? Y acá le hemos dado varios tips. Cada uno de estos puntos se desarrolla bastante más en ese PPT y en varios de los boletines que le hemos mandado a ustedes como papás. Entonces ahí muchos de estos tips que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la comunicación, con la contención que busco en el otro. Entonces, poder autogestionar un poquitito estas emociones. Buscar y proporcionar apoyo social, ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, que tiene que ver con poder conectarse. Si bien yo le digo que es importante a los adolescentes tener tiempos solos y respetarles esos tiempos solos, también hay que incentivarlos a que se conecte con el otro. Ya juega un poquitito de Fortnite, si eso va a implicar que me conecto y hablo con mis amigos y me mato de la risa, bien. Hoy día flexibilizo en eso. Hoy día, y lo hemos dicho en las charlas anteriores, doy la pelea por otras cosas. Y en estas otras reglas que a lo mejor yo era más estricta y las ponía en forma más rígida, en otro proceso, en este periodo de la vida, en esta crisis en que estamos, la flexibilizo un poco más. Porque sobre todo, y acá quiero hacer hincapié, y la gente del colegio lo sabe, yo he sido como bien luchadora con el tema de que prendamos las cámaras cuando estemos en las clases. Y también les mandamos a ustedes, papás, y a sus hijos una infografía que hicimos también desde el equipo, que tenía que ver con distintas reglas como para poder funcionar bien, y una de esas le pedíamos que pudiera hacer, ojalá, las cámaras prendidas. ¿Y por qué he sido tan luchadora de esta idea? Porque mirar una foto, mirar una imagen de otra persona a través de estas redes, que hoy día es la forma de contacto que tengo, es lo único que hoy me permite la proximidad social con un otro. Y la proximidad social con un otro me permite liberar oxitocina en mi cerebro, y eso es armonía emocional, como es cuando hago deporte y libero endorfina, como cuando me dispongo a escuchar una música que me gusta, o a mirar la naturaleza y libero serotonina. Entonces, todos esos tips son pequeños tips que permiten autogestionar mi estrés, mi armonía emocional para poder salir airoso de este proceso. Aceptar que la vida puede ser no predecible, por supuesto. Y acá estoy terminando un poco con mi idea, pero bueno, acabar con los pensamientos tóxicos, ya lo hemos hablado también. Y fomentar el sentido del humor en el entorno, súper importante. Yo siento que así como... Hay un micrófono por ahí abierto, pero es así como uno contagia las enfermedades, como uno se puede contagiar la pena, nada resulta más contagioso en el mundo que la risa y el buen humor. Entonces, en estos papás, mamás, familias, es un llamado para todos nosotros de ojalá poder mantener la armonía familiar, poder evitar los conflictos. Yo sé que todos estamos tensionados y todos tenemos un ambiente complejo que afrontar, pero a lo mejor hagámoslo a puertas cerradas, cuando nos vamos a acostar, en nuestro dormitorio, en el mundo más adulto, e intentar mantener, tampoco digamos que toda la vida así feliz y no sé qué, no, que no se puede entrar ningún problema, no, pero intentar mantener una cierta armonía emocional.
lo que va a quedar grabado en nuestros hijos cuando nosotros salgamos de esta crisis, porque vamos a salir de esta crisis y vamos a salir airosos, y en eso estoy confiada, lo que va a quedar en su memoria autobiográfica no va a ser cuánto aprendieron de matemática ni cuánto lenguaje, y insisto, no lo estoy mirando en menos, sino que estoy queriendo decir, relevando lo que hoy día es más importante. Lo que ellos se van a acordar es cómo lo vivieron, cómo mis papás me enseñaron, cómo lo tomamos como familia, qué aprendí de esto, con qué me quedé, cuál es el aprendizaje de vida que me está dejando. Y en eso entonces invitarlo mucho a la risa, al buen humor, a poder entonces generar armonía emocional, porque aparte la armonía emocional permite aumentar mucho el sistema inmunológico y va a evitar que nos enfermemos, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar teniendo, nosotros con Carmen Gloria cuando presentamos esta parte decíamos ya, si tenemos el terreno fértil, si tenemos trabajado un poco la emoción, sobre eso construyo lo cognitivo. Primero tengo que estar esto y después sobre ello voy a construir, entonces ahí Carmen Gloria nos va a entregar algunas claves para crear este plan de estudio en tiempo de pandemia, que también es bueno porque no es menor, vamos a aprender y es importante que sigan aprendiendo nuestros hijos. Van a aprender mucho menos, o sea, es iluso, es ingenuo pensar que podemos aprender lo mismo que íbamos a aprender lo presencial. Aunque le pongamos el 100% de la carga académica, no lo van a poder hacer. Primero porque vamos a reventar, porque el cerebro no lo va a poder asimilar, porque las condiciones de una clase online son muy distintas, por lo tanto es súper importante entender, ok, avancemos lo que podamos avanzar, lo mejor que podamos avanzar, por eso cada uno de nuestros profesores está haciendo un trabajo minucioso de discriminar cuál es el objetivo principal, que tenemos que aprender cuál es lo esencial de los contenidos y sobre ellos vamos a aprender. Y para aprender de la mejor forma posible es que Carmen Gloria ahí nos va a dejar también algunas estrategias y sugerencias. Sí, muchas gracias, Nati. Buenas noches a todos, a todas. De verdad que oír a Natalia y verlos en la panorámica es una energía demasiado bonita en este momento, como una oxitocina de este momento tan necesaria también como la lluvia de hoy. Es indudable que en el desarrollo del bienestar de nuestros adolescentes, tal como contaba Nati, el implementar hábitos en los que puedan equilibrar sus responsabilidades académicas, familiares, con las actividades de gusto personal y de esparcimiento es muy importante y transversal e independiente al momento que vivamos. Buscamos alguna palabra que pudiera generarnos el puntapié inicial de este segundo momento y más que tips encontramos la palabra claves y lo vamos a resumir en 8 claves entonces este segundo momento, 8 claves que pueden existir más, pero estos son nuestros básicos, los que siempre sugerimos cuando les ayudamos a los niños a construir en las tutorías o en los talleres nuestros hábitos de estudio. Pero en este caso es aún más especial y es importante construirlos porque estamos en un tiempo de pandemia donde estamos también exigidos a remirar el que más no necesariamente es mejor y que finalmente mejores hábitos es lo mejor. Entonces vamos a la primera clave que tiene que ver con definir o redefinir metas. En este contexto estamos invitados a equilibrar la realidad más digital con la realidad análoga. Y puede problematizarnos, como nos contaba Nati, pero también es una oportunidad. Y este tiempo es un regalo de tiempo para poder hablar, para poder conversar con nuestros jóvenes respecto a aquellas metas que los movilizan. Y ahí es muy importante la conversación porque finalmente ellos pueden tener una meta que pueda ser, por lo general es equilibrar los tiempos para tener el suficiente momento para poder estudiar, pero también para pasarlo bien. Esa es como la meta que se repite harto cuando uno los acompaña. Entonces, lo primero es ayudarlos a redefinir esas metas y conversarlas, para bajar expectativas también de ellos y de nosotros. Y en esa línea vamos a diferenciar metas a corto plazo, que son metas diarias, que se desprenderán de metas a largo plazo, ¿ya? Y cuando hablamos de largo plazo, nosotros casi siempre hablamos de semestres o de trimestres para poder diferenciar esas metas, o más anuales. Pero ahora les vamos a proponer que pensemos en metas a largo plazo mientras dura este estudio remoto, ¿ya? Esas van a ser nuestras metas más a largo plazo. Y la meta más amplia será a la que quiere llegar con las acciones que entonces él va a realizar o ella va a realizar en el día a día. Tendrá valor esta meta si es importante para el estudiante.
También hay que considerar metas que impliquen el equilibrio entre las responsabilidades en casa o de esparcimiento familiar y actividades de descanso, deportivas, culturales, artísticas, ¿ya? Y ahí es muy importante que nos quedemos en esa primera clave con la idea de que una meta o un propósito nos dirige. Establecer objetivos nos ordena, nos permite reorganizar también nuestros tiempos. Por eso es muy importante plantearlas y dejarlas a la vista, a lo mejor en un lugar especial para ellos, a lo mejor en el lugar donde estudian, que pongan ahí su meta, y cuando las fuerzas bajan un poquitito, la energía también disminuye, porque como decía Nati, este es un tiempo donde las metas se relacionan mucho con lo emocional y pueden haber momentos en los que ellos se sientan más desmotivados, miren esa meta y se remotiven, ¿ya? Vamos, seguimos avanzando. La segunda clave es el ambiente de estudio, ¿ya? Y esta es una clave que cuando los acompañamos ellos siempre dicen, esta es la más fácil, porque es llegar y buscar un lugar y empezar a limpiar distractores. Pero ahora en tiempos de pandemia es un poquito más difícil poder llegar a llevar a la práctica este lugar de estudio, porque finalmente es el lugar de trabajo de los papás, es el lugar de estudio también de los hermanos. Por lo tanto, ahí la invitación es ubicar un espacio dentro de la casa o dentro del departamento que cuente con lo básico requerido. ¿Y qué es lo básico? Que sea siempre el mismo lugar, ojalá, que esté bien iluminado o tenga luz focal o directa, que tenga el material necesario. Hay papás bien minimalistas. No necesitamos la silla gerencial ni el super escritorio, necesitamos una mesa sencilla, una silla cómoda que cuente con buen respaldo y un escritorio que tenga sobre él post-it, cuadernos que ellos puedan reciclar y tener solamente para algún repaso, hojas blancas, destacadores, lápices, gomas, y ahí enfatizar, minimalistas, porque lo que solemos darnos cuenta, los profesores ahí también nos van reportando, sobre todo en el momento de las clases, y cuando nosotros las vemos también nos damos cuenta de que hay lápices que están llenos de brillos, que son preciosos, pero para el momento del estudio me desconcentran. Es un distractor, es un obstáculo más que un facilitador del aprendizaje. El cuarto punto es regular distractores. Y ahí no es llegar al cero porque es difícil, pero sí disminuirlos. Tratar de dejar lejos la tele, las voces, ojalá que sea un lugar que no sea un punto de tránsito familiar y que tenga ventilación adecuada, ¿ya? Y ahí, ¿qué sabemos desde la neurociencia? Que el aire, el agua, cacao, el chocolate, son estimuladores cerebrales naturales, por lo tanto, cuando ha disminuido la concentración, es muy importante abrir la ventana, tomar un poquitito de agua. Entonces, eso también tiene que considerar este ambiente de estudio, este lugar de estudio. Seguimos avanzando. Vamos a la tercera clave, que es considerar en el plan de estudio actividades de gusto personal, y tiene que ver con estimular el procesamiento o el aprendizaje desde un cerebro global, idealmente ligadas al arte o al movimiento. También sabemos que el movimiento permite la regeneración neuronal, el buen trabajo del hipocampo, y por lo tanto que existan buenos procesos de memoria y de concentración. Fijar en la organización semanal, que luego vamos a ver, actividades también familiares, ¿ya? Dentro de esta planificación, ¿ya? Familiares, artísticas o ligadas al deporte, todas estas actividades más de gusto personal o de esparcimiento. La cuarta clave es el sueño reponedor, ¿ya? Limitar el uso de pantallas. Y ahí, Nati ahí también lo mencionaba, que estamos como invitados a ir rompiendo a lo mejor nuestros propios discursos y remirarlos, a lo mejor más que romperlos, remirarlos y ver cómo esto se contextualiza con el habitante del siglo XXI que queremos formar, porque se nos pide desarrollar habilidades para un ciudadano que se active, busque, interaccione, que se autogestione y que también emprenda. Y este ciudadano del siglo XXI tiene que saber ocupar la tecnología a su favor. La tecnología es un medio para aprender, pero no es un fin. Por lo tanto, acá la invitación es equilibrar el tiempo frente a las pantallas. El colegio propuso un horario de mañanas de pantalla por lo mismo, para que en las tardes los niños tengan tiempo para repasar un ratito y también hacer otro tipo de actividades en las tardes. Pero ahí la invitación, papás, es equilibrar los tiempos frente a los juegos, por ejemplo,
En los más grandes es un poco más difícil, yo sé, y les vamos a ahí dar algunas sugerencias respecto a algunas aplicaciones que nos pueden ayudar, o algunos momentos ahí que pueden hacer el quiebre para poder invitarlos a salir de las pantallas un ratito, o equilibrarlas. Y preparar el buen descanso también es clave, ¿ya? El cerebro, eso también lo sabemos, se demora al menos 1 hora en llegar al sueño profundo una vez que uno se acuesta. Hoy en la tarde un niño de tercero medio me decía, sí, yo me duermo temprano, a las 11. Y yo decía, ya, ¿y cuántas horas tú crees que deberías dormir? 8, pero además las duermo. Sí, empezó a sacar la cuenta. Yo decía, no, porque ¿cuánto tiempo te demoras en dormir? Y calculábamos que al menos se dormía profundamente 1 hora y media después de que ya está acostado. Entonces, si definimos que queremos estar en sueño profundo a las 11, la hora adecuada de acostarnos será a las 10. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es importante preparar el buen descanso. El sueño profundo, el sueño reponedor, fortalece también el sistema inmune, que es súper importante, sobre todo en este tiempo. El sueño aumenta también las funciones cerebrales, mejora el estado anímico y también mejora la salud mental, que es tan importante, y finalmente eso es con lo que queremos también quedarnos al final de este encuentro. Otro aspecto importante a compartir con ustedes es que dentro de esta misma clave, el área de investigación de la Clínica Coro de España nos comparte algunos elementos a considerar cuando se realiza este aprendizaje remoto frente a pantallas. Primero, la distancia, ojalá que la mirada sea horizontal entre el ojo y el computador. La distancia entre los ojos y la pantalla no debe ser menor a 40 centímetros ni superior a 80 centímetros. La iluminación, ojalá es luz natural o artificial, pero sin color. No provocar sombras, no dar espaldas a las pantallas, o sea, a las ventanas, perdón. Otra clave es el cuerpo, la espalda apoyada en el respaldo, utilizar un cojín de apoyo. Por ahí veo a Néstor, nos compartió un video que ahí nos sirvió mucho a los profes para poder ir tomando hábitos posturales más adecuados. Ojalá tener los pies apoyados en una cajita o en un cajón que me permita tener alguna inclinación. Respecto al tiempo, cada 45 minutos, y eso es muy importante, hacer quiebres. Ojalá que, por ejemplo, en las mañanas, si podemos supervisar que en esos recreos que van teniendo los niños durante el periodo de la mañana, ocupen ese recreo de 15 minutos en estirarse, en mover la cabeza hacia los lados, en mover los brazos, en tomar agüita, en caminar un poco, no en tomar el celular, porque al final ahí estamos generando un bloqueo de ese proceso de oxigenación que queremos sí tener. Y otro aspecto que ellos nos comparten es el ambiente. Ojalá cautelar la calefacción o el aire acondicionado. Ojalá que sea un ambiente también que no sea ni muy húmedo ni muy cálido, porque finalmente queremos que la córnea también respire, y esa respiración no se produce tan naturalmente cuando el ambiente es seco, ¿ya? Que es lo que provoca también el aire acondicionado muy fuerte. La quinta clave es la revisión activa y diaria de los classroom. Y ahí la invitación es activar las tardes. Con algunos niños los estamos invitando de manera individual a poder generar esta activación de las tardes. La principal idea es que la neurociencia nos ha aportado mucho, y en el fondo también nos dicen que cuando yo repaso le doy más posibilidades al cerebro de poder recordar, y de hacer más perdurable lo que estoy aprendiendo. A un día de haber estudiado se olvida el 50% de la información que revisé. A los 2 días no llega el recuerdo al 30%, y al cabo ya de 7 días el recuerdo disminuye a un 3%. Así va la curva. Por lo tanto, acá lo clave para poder hacer un aprendizaje que se ancle es el repaso, ¿ya? La base de un buen método es la sistematicidad. Todos los días a la misma hora es más productivo. Al final estoy generando un método que me permite razonar y memorizar con mayor calidad mi aprendizaje. ¿Ya? Ahí luego vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica en una tabla más sencilla. La clave 6 tiene que ver con la organización mensual y semanal, ¿ya? Y ahí les vamos a mostrar, a lo mejor ahí podremos avanzar para poder mostrarlo.
La organización mensual, por ejemplo, mayo. Este es el horario de otra alumna. Marcamos antes de que comenzara mayo, fuimos haciendo un panel que puede ocupar un calendario que es de estos típicos que dan en el almacén o en estas empresas grandes, donde aparecen todos los días hasta sábado y domingo, porque me da la posibilidad de remarcar feriados y actividades familiares. Ahí tenemos, por ejemplo, el feriado del 1 de mayo, el 21 y otras fechas que para ella implicaban una mayor reorganización, una mayor organización familiar. Por ejemplo, estaba su cumpleaños, el día de la mamá muy cerca, y luego venía la semana del 11 con varias cosas que entregar y entre medio el cumpleaños del papá. Entonces, más que anotar detalles en esta organización mensual, es anotar todas aquellas fechas que van a orientar mi planificación semanal, ¿ya? Y ojalá mantenerla a la vista también. Siguiente. ¿Qué va a ser más importante? Yo siempre digo que esta es la área chica, ¿ya? Y tiene que ver con ordenar la semana de lunes a viernes. A veces proponemos sábado en la mañana también, pero bajo el contexto que tenemos, donde los estamos teniendo más tiempo a lo mejor en casa y con aprendizaje a través de estas pantallas, la invitación es ordenar un horario semanal de lunes a viernes, ¿ya? Y ojalá lo mejor ocupar esta tabla, que algunos profesores jefes ya la tienen puesta en sus tablones, si no las podemos ir haciendo llegar a ellos para que vayan bajando a ustedes, pero también se puede ocupar la agenda, ¿ya? Los niños tienen la agenda, entonces hay reactivar el uso de la agenda. ¿Qué es lo importante con esta organización semanal? Primero, mantenerla a la vista, revisarla, ojalá. Ellos están en otra edad también, donde no quieren ser muy guiados por el adulto, pero sí la supervisión a lo mejor semanal es una buena invitación para ayudarlos a, ok, te doy la posibilidad de organizarte, pero estoy acá también para revisar contigo si es que necesitas algo más específico. El siguiente aspecto se une bastante a la organización semanal. Ahí, si podemos retroceder una para ir esto mismo explicándolo en la misma tabla, primero los bloques idealmente cortitos, de 25 a 45 minutos. Por lo tanto, si ven el día lunes, que es el que marcamos de ejemplo, está el almuerzo con un bloque más largo, y luego reactivamos la tarde de 3:30 a 4, y solamente con una revisión de Classroom, haciendo un listado a lo mejor de lo que está pendiente, de lo que ya entregué y está ok. Luego reviso historia porque tenía que hacer mapas, luego un recreo, luego un repaso. Voy variando, pero ojalá siempre hacer estos bloques cortitos, de 25 a 45 minutos, y luego una pausa activa, un recreo, ¿ya? Luego podríamos apoyar el cumplimiento de este tiempo o estos bloques con alarmas o aplicaciones. Para los que nos es más difícil organizarnos en función del tiempo de manera así natural, ocupamos mucho alarmas y aplicaciones, y ahí los niños me han ido compartiendo también algunas aplicaciones que han sido exitosas para ellos, y a lo mejor las podrían ir anotando porque a lo mejor las podrían probar con sus hijos. La primera es Forest, que es una aplicación que se encuentra en la Play Store, muy sencilla, y une el bloque de trabajo con la idea de plantar un bosque. Por lo tanto, ahí el bosque se nutre de cada bloque de concentración o de la capacidad de concentración que tenga el estudiante. Al cabo de un tiempo podrían ver un bosque de concentración, entonces mezcla lo concreto, pero también la tecnología, ¿ya? La siguiente es Brain Focus, que tiene el mismo propósito, pero ahí los ayuda a gestionar un poquitito más el tiempo todavía y bloquea algunas aplicaciones, por ejemplo, mientras dura el bloque de trabajo. También la recomiendo, les ha servido bastante. Hay otra que es Agenda Escolar, que también les ayuda sobre todo a los más grandes, terceros, cuartos, segundos medios, a ir uniendo la tecnología, pero como un fin para poder ahí regular los bloques y aprender. Finalmente, como clave 8, dejar evidencias de los tiempos de estudio, y más que para mostrarlo al papá o a la mamá, sino que con el fin de anclar el aprendizaje por medio de la memoria kinésica y la visual. Y ahí les proponemos un esquema muy sencillo. Primero, la fecha, luego el objetivo o el tema, el qué voy a estudiar o el qué voy a repasar, el tiempo destinado, el desarrollo, que es la parte blanquita ahí que está sin completar nada, luego trazar una línea o abajo poner las observaciones, las dudas. Lo que nosotros siempre les sugerimos en las tutorías a los niños es que de inmediato aparece una duda o una observación, se escriba al profe. Y por ahí también el aprendizaje más remoto nos ha servido muchísimo, porque la duda la podemos transmitir de inmediato al profesor.
muchos niños que a lo mejor no se animaban a plantear esas dudas en la clase, se están animando a preguntar esas dudas a través de correo directo al profesor, y eso es muy bueno también, ¿ya? Por ejemplo, acá también en esta evidencia diaria podrían quedar mapas conceptuales, desarrollar 4 ejercicios de matemáticas y luego escribir el procedimiento o el paso a paso que debo cumplir para desarrollar el ejercicio, hacer mapas, hacer resúmenes. En el fondo es la huella del estudio, ¿ya? Contárselo a otra persona, dejar un audio, por ejemplo, y mandárselo a la mamá, como contándole, como si fuera un profesor, ¿ya? Eso es muy bueno porque al final verbaliza el pensamiento, le pone palabras, y eso al final también ancla mucho más el aprender. Ahí están nuestras 8 claves. Ya, Nati. Ahí lo activé, ahí sí. Me salí un segundito, vuelvo de inmediato. Ahí sí. Ahí sí. Que había puesto en silencio para que pudieras hablar tranquila, entonces después no me podía volver a activar. Queremos cerrar con esta última diapositiva. Si me permite. Ahí. En pantalla grande. Perfecto. Queremos cerrar con esta última diapositiva que es de la psicóloga Neva Milici, que he citado ya en otras oportunidades, donde dice que esta cuarentena puede ser una oportunidad, no solo para aumentar nuestros niveles de competencias tecnológicas o de conocimiento, que ahí también Gloria nos hacía mención con un montón de estrategias que podemos realmente potenciar, aquello poco pero significativo que vamos a aprender en este tiempo. No solo para eso, sino que para un aprendizaje lo que significa la vida en comunidad, poder valorar el trabajo al interior del hogar, entender y ser súper conscientes que toda acción educativa que hagamos como padres, porque nosotros educamos con cada una de nuestras acciones, por lo tanto, cada acción educativa que nosotros hagamos va a construir cerebro en nuestros hijos. Y si yo voy a entonces simplemente funcionar desde el grito y desde la irritabilidad y desde los conflictos, entonces voy a estar construyendo un cerebro o la parte del cerebro mayormente desde las emociones negativas. Voy a estar potenciando eso. En cambio, si frente a este hijo que a lo mejor me irrita y me tiene cansada porque no sé qué hacer, yo lo que hago es hacerme una taza de café, irme a mi pieza, tomarme esa taza de café, respirar profundo, mirar la naturaleza y volver y hablar con él y hacerle ver y validar su emoción, pero hacerle regular su conducta. Yo lo que voy a estar desarrollando en él es toda su empatía, todas sus habilidades emocionales y voy a estar, por lo tanto, potenciando mucho más este cerebro y este bienestar emocional, que es lo que yo creo que todos anhelamos para cada uno de nuestros hijos e hijas. Esperamos haber sido un aporte, un granito. He visto así muchos papás que se han ido integrando a lo mejor un poquito más tarde de la charla y se han perdido algunas claves o algunas experiencias que quisimos transmitir a través de esta conversación o de este encuentro. Decirle a esos papás que si llegaron muy tarde o a los que no están, que bueno, que la charla va a estar grabada, así como están grabadas las de los 2 días anteriores, que están, la del lunes fue para los terceros a sextos básicos, esta fue para el martes para parvulario a segundo, y esta que está dedicada al séptimo a cuarto medio, van a estar todas grabadas y subidas en la página del colegio, en el icono de Sigamos Conectados, que es un poco la clave que nosotros hemos querido tener en el contacto con ustedes como familia. Agradecerles muchísimo a todos su presencia en este espacio y vamos a estar muy atentos entonces muy atentas a las preguntas que puedan aparecer a través del chat, que hasta el minuto yo lo he estado revisando y no son tantas. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ir revisando entonces juntos el chat por si tenemos alguna. Hay 2, solo 2, Nati. Ya, vamos a abrir allá. Veamos. La primera es si esta charla queda grabada. La respondiste recién. Exacto, bueno, está a disposición de los papás. Sí, y a Claudia Castillo, que por ahí nos menciona, dice, buenas tardes, la imagen de los niños de 1 a 6 años. Efectivamente, el primer gráfico que yo mostré, que es una investigación de Felipe Le Canelier, yo mencioné que era del año 2010, por lo tanto, esos niños que en ese minuto tenían 1 a 6 años, y ya estamos hablando de adolescentes entre 11 y 16 años. Luego se replicó esa charla, lo que pasa es que no mostré el resto de los gráficos para no detenerme tanto ahí, se hacía muy extenso. De otras investigaciones, de hecho la última reciente, con el mismo grupo de seguimiento, era la del año 2019.
por lo tanto corresponde un poco a la etapa de lo que estábamos presentando. Veamos qué más tenemos, porque se me va un poquito para arriba. Tenemos, muchas gracias, buena tarde, gracias, qué bueno que les pareció, estupendo, me alegro mucho. ¿Cómo hacer entender, acá hay una de Gloria, cómo hacer entender que el encender la cámara es beneficioso y no es una orden o una vulneración de derechos? Súper buena pregunta, Gloria. Ahí hoy día justamente compartíamos con Diego, colega mío, psicólogo, que estuvo en la charla del día lunes, ¿cierto, Diego? Sí, el lunes conversábamos un poco de este desafío, lo hemos conversado también en el comité de convivencia, que también tenemos reuniones todos los días martes, y vamos a hacer una encuesta para que ustedes sepan, vamos a hacer una encuesta entre el lunes y el viernes de la semana que viene en jefaturas de curso. Vamos a hacer una encuesta a sus hijos de los motivos, que ellos nos expliquen las causas por las cuales no aprenden. Pueden haber causas que tengan que ver con la introversión, pero es la misma introversión que yo me enfrento a una sala de clase cuando tengo que ir y tengo que mirar a mis compañeros, o sea, la misma introversión es el mismo desafío. A través de las cámaras, de hecho, podría llegar a ser hasta más fácil. Entonces, queremos entender qué es lo que pasa. Si tiene que ver con sticker, con un meme que me puedan hacer, con una imagen que me puedan grabar, entonces tenemos que regular eso desde el bien común. Pero queremos entender un poquitito más, porque insisto que lo importante hoy día de prender las cámaras tiene que ver con esta proximidad social que me permite hoy día, es la única forma que tengo y que es necesaria para los adolescentes, sobre todo para ellos, la proximidad social con su grupo de pares es necesaria y es liberadora de oxitocina grande, por eso yo he sido defensora de esto, pero tenemos que ahondar bien en las causas de por qué está pasando para ver si podemos atacar entonces a dichas causas. Eso espero haber respondido a Gloria en su pregunta. Sí, alguien por ahí pregunta el nombre de la segunda aplicación de los bloques de estudio. La voy a anotar, pero se llama Brain Focus. Exacto. La voy a anotar acá. Súper. Después, ¿qué más tenemos? A ver si no se nos está por ahí olvidando ninguna. Gracias, gracias. Muy bien, de nada, muchas de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo favorecer el lenguaje verbal cuando el adolescente es introvertido? Nos pregunta Olga Moraga. La verdad, Olga, que sí, es un desafío a los adolescentes y de hecho voy a dar una mala respuesta porque la verdad que esto es algo que hay que instalar desde muy pequeños, desde muy chiquititos a poder verbalizar, a generar vocabulario emocional. La verdad que cuando no lo he hecho mucho desde chiquititos cuesta mucho más en esta etapa es mucho más desafiante, tienden a irse para adentro. Ahora, si él era de chiquitito mucho más extrovertido y en esta etapa se ha ido un poco más hacia adentro, también es esperable y eso no es tan complicado. Hay que dejarlos, hay que escucharlos, hay que darles el espacio para que cuando ellos hablen estar muy atentos. A veces hablan poco, pero hablan. Nosotros acompañamos con la Yoyi en tutorías a estos alumnos y saben explayarse mucho. A veces no lo quieren hacer con la familia, bueno, lo harán con un amigo. Lo importante es que con alguien lo hablen, con alguien lo puedan expresar. Esa es un poco mi respuesta, Olga. Espero ahí haberte ayudado en eso. Hay una que, ¿cómo hacer que no se distraigan con otros medios digitales cuando están conectados en clases? ¡Wow! Desafío. Yo creo que ahí hay un desafío también en las reglas que uno ponga en la casa, como un poco con la estructura. O sea, el otro día nosotros entramos como equipo psicoeducativo, observamos muchas clases, ¿no? Nos paseamos por las salas, como decimos nosotros, nos vamos cambiando de sala a sala. Sí. Y el otro día vi en una clase X, vamos a poner de astronomía para no afectar a nadie, un niño, no era ni tan niño, séptimo o octavo me parece, y que estaba con una Nerf jugando, así súper entretenido, una Nerf, no sé qué, unos Legos tenía. Uno dirá, bueno, son juegos de chicos, pero a lo mejor, claro, la clase él no se había entretenido tanto, no se habría logrado conectar y se empezó a conectar con esto otro. Bueno, yo ahí decía, ojalá papás, mamás podamos despejar un poco este espacio. Por eso Carmen Gloria hacía tanto hincapié de estos minimalistas. Ojalá el celular, hijo, ya, vas a clase, ok, celular acá, cuando termines tus clases te los paso. Como llegar a esos acuerdos para intentar evitar estos distractores, pero efectivamente es complejo. Si están con el celular en la mano, se van a distraer, lo van a ocupar. Entonces, intentar a lo mejor como acuerdo, ok, estamos 3 horas en clase, 4 horas, esas horas se queda acá abajo el celular, por ejemplo. Y el resto de la tarde sí, conéctate, juega, y ahí flexibiliza un poco más. Ojalá hasta las 8 o 9 de la noche, no más allá, para que después el cerebro también descanse. ¿Qué más tenemos? A ver, Mónica Valdenegro, que entró de las primeras mamás que nos empezó a acompañar en la charla.
¿Cómo explicarle a un niño de 10 años que quiere tener más cercanía y frecuencia de clases que no recibirá la misma frecuencia habitual? Es un estrés añadido, ya que no siente la cercanía de sus compañeros y profesores por la baja frecuencia de conexión. Sí, mira, ahí, Mónica, explicarte que efectivamente ahí lo que vamos a tener que es diseñar un plan como familia para poder generar otras estrategias de conexión, que no sean a través de las clases, porque la clase está diseñada en un espacio de 45 minutos, un espacio que la capacidad atencional puede durar, de hecho la capacidad atencional dura entre 20 y 30 máximo, pero entre la conexión de un espacio y otro, entre el inicio y el cierre, llegamos a estos 45 minutos y está hecha una frecuencia de duración semanal y por día, que es lo que un cerebro puede asimilar de buena forma. Entonces, el resto de las conexiones ya no van a ser para aprender. Si yo quiero más conexiones para lo social, para interactuar, entonces lo que hago es organizar algún grupo, algún juego, ojalá hacer redes entre las mamás, de repente decir ya, que se junten a tal cosa, que los cumpleaños hagan una de estas videoconferencias y se llamen, que los viernes cada uno coma pizza en su casa y que lo hagan en torno. Hoy día yo veía a uno de mis hijos, que es de octavo, jugando al Uno de estas cartas a través de una aplicación que ellos encontraron. Entonces, es fomentar esos otros espacios de interacción social que creo que son fundamentales, porque los de las clases están acotados, lo vamos a ir ajustando, por supuesto, como colegio en todo este plan de aprendizaje remoto hemos instalado en forma gradual y creciente, y vamos a acotar, pero vamos a acotar hasta un espacio que sea beneficioso para sus hijos, para nuestros estudiantes. El tema de las cámaras se podría tratar en jefatura, nos pregunta Catherine. Sí, lo que yo acababa de explicar anteriormente, de hecho, viene esta intervención en esta semana. Agradecimiento, buena charla, muchas gracias. Aplicación Forest y Brian Focus, la segunda, y Carmen Gloria entonces puso los nombres de las aplicaciones. No sé si tenemos alguna otra, Carmen Gloria, si tú ves alguna otra pregunta. El tema de las cámaras es vergüenza porque los compañeros toman fotografía y molestan. Si es así, Olga, entonces hay una intervención que hacer en lo grupal, en lo global. Y ahí tenemos que trabajar todos en conjunto. Y no solo el colegio y la casa. Porque a veces, o siempre pasa, y eso es como la negación, siempre pasa que es el otro o el hijo del vecino el que le saca la fotografía. Trabajemos pensando que cada uno de nuestros hijos también puede estar haciéndolo y generemos el discurso, generemos la reflexión. Si hoy día echamos a perder esta posibilidad de contacto visual porque nos estamos sacando fotos, haciendo stickers, me parece que es una pérdida gigante y nos dañamos a todos, el bien común. Entonces generemos un poco conciencia todos en nuestros hijos y nosotros también lo haremos desde el colegio. Dice que también Mónica que es una muy buena oportunidad para volver a compartir en familia y a desarrollar tolerancia, reforzar la comunicación. Absolutamente de acuerdo contigo, Mónica, eso es lo que hemos intentado destacar. ¿Sabes qué? También hoy día una familia nos compartía, una familia de primero medio, me parece, si están estos por ahí me podría recordar, o Pato Barra, no me acuerdo con cuál de los dos fue tempranito, que nos contaban algunos nuevos hitos que ellos tenían en la casa. Por ejemplo, los viernes de pizza, y se juntaban en el espacio que tenían y jugaban juegos de mesa y al mismo tiempo estaban con alguien conectados. Entonces, esos espacios es importante tenerlos y definirlos también y ponerlos en esta rutina, en esta organización que mostrábamos, también dejarlos como establecidos. Súper, excelente. Karina Barrios también nos pregunta, ¿cómo se regula esta situación que plantea Olga? Si recordamos recién lo que planteaba Olga era esto de que de repente se podían tomar fotografías o molestar, y se regula a través de nuestra normativa de convivencia. A cada uno de ustedes, papás, les llegó vía correo electrónico nuestra normativa de convivencia escolar digital, de este plan de aprendizaje remoto que regula estos cuidados. Por lo tanto, se regula a través de eso, a través del comité. El comité está pendiente de estas situaciones. Es importante que sí nos llegue siempre la información. Pero más allá de la sanción, yo insisto que primero partamos por la educación. Esto también es un ambiente distinto para los niños. Y claramente es tentador hacer un sticker, sacar una foto, me parece chistoso. Entonces, partamos intentando educar y regular nuevamente la conducta. Y luego ya, bueno, si no se aprende, también habrá consecuencias que eso tendrá que regularse a través de nuestra normativa. En algunos links donde podemos encontrar las charlas posteriormente, esta charla la van a encontrar en la página del colegio, en el icono de Seguimos Conectados, y Diego Severín, ahí mi colega también le puso algunas direcciones de las charlas que yo hice referencia antes de Felipe Le Canelier,
u otra. Está la de la Aníbal Milicic, que también es muy interesante de ver, está en una página de Conectados en Familia de SM. También se las vamos a poner después en alguno de los boletines, que también tiene buen material ahí para revisar en familia. Son las 20:12 minutos. ¿Hay algunas preguntas más por ahí? Sí. Que nos Manuela García nos pregunta, ¿cómo hacer que la instalación de la rutina diaria no sea una fuente de estrés y de conflicto en esta edad en la que se resisten al control externo? Ahí lo clave, Manuela, es dar la oportunidad de que él se organice entonces y que te muestre esa organización. De todas formas, también podemos ir gestionando a través del profesor jefe, a lo mejor ver la forma ahí de poder hacer algún acompañamiento inicial, porque muchas veces nos pasa que al conversar los alumnos con un tercero, responden mucho mejor que cuando se los dice el papá, la mamá, el abuelo, en fin. ¿Ya? Pero sí, es difícil. Pero ahí el acuerdo nomás. Y un poco reforzando la idea de Carmen Gloria, tiene que ver como con las normas. Exacto. Las normas en esta etapa, en la etapa más infantil, se imponían más fácilmente. Y en esta etapa hay que consensuarlas. Entonces, en ese consenso, ok, lo que todos tenemos claro es que hay una rutina hay que tener. No la impongo yo, mamá, la vas a realizar tú, muéstrame cuál va a ser. Proponme una rutina. Y luego me responsabilizo en cumplirla entonces. Por ahí ir trabajando un poco desde el consenso y entender que hay cosas que sí vamos a flexibilizar en esta etapa, porque vamos a predominar el bien común dentro de un margen de ciertos mínimos, ¿ya? Así como el ministerio define los mínimos de contenidos que aprender, podemos definir los mínimos de responsabilidades que cumplir en la casa. Dice Patricio Carreño, hola Pato, ¿qué hacer cuando nuestros hijos prefieren estar encerrados en su onda y poco comunicados con la familia? Bueno, tiene que ver con la etapa. Acá principalmente más allá de la pandemia y todo, tiene que ver con la etapa de desarrollo en que ellos están. ¿Y qué hacer? Es darle su espacio, por supuesto, y también ahí fijar mínimos. ¿Ok? Tú vas a estar estos tiempos, te gusta estar, pero vamos a tener ciertos mínimos, y el mínimo puede ser el viernes de pizza, puede ser la película familiar, y fijo ciertos hitos donde sí necesariamente estamos obligados a compartir entre todos, y también la invito a conectarse con los otros. A mí lo que me interesa en su onda o en irse hacia adentro, me interesa sí que no estén aislados, que no se sientan solos, por lo menos que estén conectados con sus pares. Si no, le voy a llorar la pena a mi mamá de mi pololo porque me da vergüenza, que se la llore a una amiga, pero que se la llore a alguien. Eso es lo importante. Ahí el Pato nos decía algo más, me parece, nos hacía referencia. Sí, en relación a la rutina. A nosotros nos funcionó muy bien darle espacio para organizarse y luego que fuera su responsabilidad. Muy bien. Y se quedó dormido, dice, una vez, y se enojó tanto consigo mismo que no le ha vuelto a pasar nunca más. Exacto, porque ya la responsabilidad entonces la pelota está en su cancha, como diría un futbolista. Papás, yo no quiero alargarme más, son las 20:15, dijimos que máximo nos íbamos a pasar hasta esta hora, así que aquellas preguntas que por ahí se nos pueden haber pasado, las vamos a tomar como temáticas para nuestros futuros boletines. Agradecerles enormemente con Carmen Gloria, con María Teresa, que está detrás tras bambalinas, y con todo el equipo, agradecerle su presencia. En algún minuto creo que fuimos sobre 80 personas, así que me alegro mucho. A uno le gustaría que fueran muchas más, pensando que están invitados de séptimo hasta cuarto medio, pero quien no la pudo ver, ojalá la repita la grabación, la compartan ustedes mismos, le cuenten a alguien, porque lo que nos interesa con esto es poder llegar a más familias, a la mayor cantidad de familias, por el bienestar emocional de sus hijos. Así que muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotras esta noche. Sí, gracias. Chao, papás, muchas gracias para todos. No, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Nati. Chao, Yoyi. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias a todos. La verdad que bastante buena la charla, muy ilustrativa. Se agradece la iniciativa. Gracias. Vamos a revisar Chao, chao. los también. Chao, chao, que te vaya bien. Chao, Cristian. Chao. Chao, Natalia. Chao, Yoyi. Chao, Néstor. Chao. Adiós. Oye, son secas las dos. Eso. Disculpen. Chao, chiquillos. Chao, Paulita. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, Marcela. Chao. Ahí Chao. Marcelo Pavés dice, gracias a los apoderados del octavo C que pudieron venir. También agradece ahí el jefe, orgulloso.
Chao, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, muchas gracias, cuídense. Chao, Vanesita. Chao, las manos. Gracias. Cariños a todos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por estar. Gracias. Esto se Gracias, extraña, ¿no? chiquillas. Por todo. Gracias a ustedes. Chao. Paulina, Nos vemos el viernes en la entrevista. nos vemos el viernes. A Paulina veo por ahí, sí. Ay, estoy full Tenemos entrevista pega, el pero, viernes. Sí, me pero me voy a imagino. conectar. Sí, por eso ya. la pusimos a las 5. Me parece ideal. Oye, Chao, Paulina, gracias por estar. Tiene que estar mi hijo ahí, ¿o no? En ese espacio. No, no. Ah, vale. Al primer momento no. Vale, ok. Listo, gracias. Chao. Chao. ¿Quién va quedando? Cristian Colachi. Ahí tienes que parar de grabar o todavía no. ¿Quién está grabando? Diego. Yo, ahora voy a detener. Ya.